Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho drama del bueno. ¿Y por qué digo drama del bueno? Pues porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, que ha provocado incendios en Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Más específicamente vamos a desmenuzar ese culebrón digno de telenovela turca, ¿quién rompió con quién? ¿Fue Kerem el corazón de piedra que dejó a Hande? ¿O fue Hande la mujer empoderada que decidió que Kerem no era el hombre para ella? Prepárense porque la verdad es más complicada y llena de matices de lo que parece. Aquí vamos a analizar todos los rumores, las pistas, las indirectas y las declaraciones no tan indirectas que han surgido desde el fin de su relación. Pero antes de que empecemos a destapar toda esta olla de grillos, les pido un favor gigantesco. Si son nuevos por aquí, por favor, denle al botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho buen humor. Y si ya son parte de esta familia, denle un like a este vídeo para que YouTube sepa que les gusta este tipo de contenido y se lo muestre a más personas que aman el drama tanto como nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja del momento, en los Reyes del Corazón, gracias a su actuación en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros, los hispanohablantes. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi podía sentir la electricidad que emanaba de ellos. Y lo que comenzó como una relación profesional, pronto se transformó en algo más. Sí, se enamoraron como en los cuentos de hadas. La noticia de su noviazgo hizo que los fans enloquecieran, convirtiéndolos en la pareja más hipeada del mundo del entretenimiento. Los veíamos juntos en eventos, de vacaciones, compartiendo fotos adorables en redes sociales. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no suelen durar para siempre. Y así, de la nada, como un trueno en una noche de verano, llegó la noticia: Kerem y Hande habían terminado. El mundo, o al menos el mundo de los fans de la pareja, se vino abajo. Y aquí es donde empieza el debate. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién fue el culpable de que este cuento de hadas llegara a su fin? Las teorías son múltiples, diversas y, en algunos casos, francamente descabelladas. Pero vamos a analizarlas una por una, con lupa y con mucho cuidado. Una de las teorías más populares, impulsada sobre todo por los fans de Kerem, es que Hande fue quien decidió terminar la relación. ¿Las razones? Supuestamente Hande estaba enfocada en su carrera, en consolidarse como una actriz de renombre internacional, y sentía que la relación con Kerem, aunque lo amaba, la estaba frenando de alguna manera. También se hablaba de que Hande estaba buscando algo más, un hombre más maduro, más estable, alguien que la pudiera apoyar en su crecimiento profesional y personal. Algunos incluso se atrevieron a decir que Hande ya tenía a alguien más en la mira, un nuevo galán que le había robado el corazón. Aquí la lupa se agranda un poco. ¿Qué había detrás de esa frenada en su carrera que Hande sentía? Los rumores apuntaban a que, si bien Kerem era un apoyo emocional, no representaba el impulso que Hande necesitaba para trascender las fronteras turcas y convertirse en una estrella global. Se especulaba sobre reuniones con agentes internacionales, ofertas de Hollywood que requerían un enfoque total, y la percepción de que la relación, por maravillosa que fuera, la mantenía anclada a un mercado más local. La imagen de una Hande ambiciosa, con la vista puesta en premios y papeles de renombre, era la que se pintaba en estos círculos. Y por supuesto el chisme jugoso: ¿quién era ese nuevo galán que rondaba a Hande? Se mencionaban nombres de actores de Hollywood con los que Hande había coincidido en eventos, pero nada concreto, solo especulaciones alimentadas por la sed de drama de los fans. Por otro lado, los fans de Hande tienen una versión completamente diferente. Según ellos, fue Kerem quien rompió con Hande. ¿Por qué? Pues aquí las teorías también son variadas. Algunos dicen que Kerem no pudo lidiar con la fama y la atención mediática que rodeaba a Hande, que se sentía opacado por ella y que eso afectó su ego. Otros argumentan que Kerem era demasiado inmaduro para Hande, que no estaba preparado para una relación seria y comprometida. Incluso hay quienes aseguran que Kerem tenía celos de los éxitos de Hande, que no soportaba verla brillar más que él.
Profundicemos en la supuesta inmadurez de Kerem. Se hablaba de su estilo de vida despreocupado, de su afición por los viajes y la aventura, contrastando con la seriedad y el enfoque profesional de Hande. Se rumoreaba que Kerem prefería pasar tiempo con sus amigos y disfrutar de su libertad, mientras que Hande priorizaba su trabajo y su imagen pública. La disparidad en sus prioridades y la falta de compromiso de Kerem con el largo plazo, según esta teoría, fueron los detonantes de la ruptura. Y el tema de los celos profesionales es aún más jugoso. Se comentaba que Kerem se sentía frustrado por no alcanzar el mismo nivel de reconocimiento internacional que Hande, y que esto generaba tensión y resentimiento en la relación. Las comparaciones eran inevitables y aparentemente Kerem no las llevaba nada bien. Y luego está la teoría más neutral, la que dice que simplemente la relación se desgastó, que el amor se acabó, que la magia desapareció. Que ambos, Kerem y Hande, se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, de que sus caminos estaban tomando rumbos diferentes. Que no hubo un culpable, que simplemente fue una decisión mutua, dolorosa pero necesaria. Esta teoría, aunque menos dramática, es quizás la más realista. A veces las relaciones simplemente terminan, sin necesidad de villanos ni heroínas. El tiempo, la distancia, las diferencias irreconciliables, pueden erosionar incluso el amor más fuerte. En el caso de Kerem y Hande se especulaba que la presión mediática, la constante exposición pública y las exigencias de sus carreras contribuyeron al desgaste de la relación. Era difícil mantener la llama encendida cuando cada paso que daban era analizado y juzgado por millones de personas. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Kerem y Hande. Y hasta ahora ninguno de los dos ha dado una declaración oficial, clara y contundente sobre las razones de su ruptura. Ambos han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, si analizamos las entrevistas que han dado por separado, podemos encontrar algunas pistas, algunas indirectas que nos dan una idea de lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Hande ha hablado de la importancia de la independencia, de la necesidad de enfocarse en su propio crecimiento personal y profesional. Esto podría interpretarse como una confirmación de la teoría de que ella sentía que la relación con Kerem la estaba frenando. En las entrevistas post-ruptura, Hande se mostraba decidida y empoderada, resaltando la importancia de la autorrealización y la necesidad de perseguir sus sueños sin ataduras. Evitaba hablar directamente de Kerem, pero sus palabras resonaban con la idea de que había priorizado su carrera por encima de todo. Sus proyectos futuros, sus colaboraciones internacionales, su deseo de explorar nuevos horizontes, eran temas recurrentes en sus conversaciones, reforzando la imagen de una mujer enfocada en su propio camino. Por su parte, Kerem ha hablado de la importancia de la madurez, de la necesidad de estar preparado para una relación seria y comprometida. Esto podría interpretarse como una admisión de que él no estaba listo para el tipo de relación que Hande buscaba. Las declaraciones de Kerem, aunque menos directas, dejaban entrever una cierta reflexión sobre su propio crecimiento personal. Hablaba de la importancia de aprender de los errores, de la necesidad de madurar y de estar preparado para enfrentar los desafíos de la vida. Sus palabras, combinadas con la imagen de un hombre más introspectivo y reservado, sugerían que había aprendido una valiosa lección sobre el amor y las relaciones. Pero al final, todo son interpretaciones, suposiciones, teorías basadas en rumores y en lo que queremos creer. La verdad es que no podemos saber con certeza quién rompió con quién, ni por qué razones específicas. Lo único que sabemos es que Kerem y Hande ya no están juntos, y que eso ha dejado un vacío enorme en el corazón de sus fans. ¿Y qué han hecho ambos desde la ruptura? Esa es otra capa de este pastel de chismes. Hande se ha dedicado a consolidar su carrera internacional, participando en proyectos ambiciosos y mostrando una imagen de independencia y sofisticación. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo, centrándose en proyectos en Turquía y explorando nuevas facetas de su carrera. Las redes sociales, por supuesto, han sido un hervidero de análisis, con fans interpretando cada publicación, cada comentario como una señal, una pista sobre lo que realmente sucedió. Y aquí es donde quiero que entren ustedes. ¿Qué piensan? ¿Quién creen que rompió con quién? ¿Cuál es su teoría sobre las razones de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que volverán algún día? ¿O es el fin de un cuento de hadas que nunca debió ser? El debate está abierto.
Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de drama, rumores y especulaciones. Recuerden que al final, lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande, y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. En resumen, hemos explorado el ardiente debate sobre quién rompió con quién entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las diversas teorías y rumores que han circulado desde el fin de su relación. Hemos visto las perspectivas de los fans de ambos lados y examinado las posibles pistas que han dejado en sus entrevistas. Sin embargo, la verdad definitiva sigue siendo un misterio, y lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y mucho buen humor. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.